El marcapáginas. Amanecer. El carácter fantasmagórico del mundo y de los hombres. Como si no existieran hombres, sino fantasmas. También yo soy un fantasma, aunque no sé de quién, o mejor dicho, qué clase de leyes determinan qué ha de regir mi ser fantasma, qué ha de guiarlo por esta tierra. Adán Kovacic, bienvenido a Radio Sefarad, aunque sea en estos momentos tan tristes. Muchas gracias por invitarme a hablar. Es una entrevista que no sé si se adelanta o se retrasa, porque justo unos días antes de la noticia del fallecimiento de Imre Kertész nos llegaba la publicación de su último libro, que tú también has traducido, como muchos, no sé si todos, los que han aparecido en la editorial Acantilado, de este autor, de este Premio Nobel de Literatura en 2002. Nos llegaba eso, la noticia de la publicación de La última posada. Estábamos gestionando el poder hablar contigo sobre este libro y nos llega una noticia esperada, ¿no, Adam? Sí, claro, el fallecimiento de Kertész, de Imre Kertész, pues que fue la semana pasada, el jueves 31, era algo previsible. Ya estuvo muy mal en los últimos meses, y ya el último mes estaba totalmente inconsciente en su casa, eso sí, pero ya era de prever que el fallecimiento se iba a producir pronto, sí. Tú llegaste a conocerle, ¿verdad? Sí, lo hemos visto muchas veces, desde finales de la década de los 90. Hemos tenido contacto, al principio telefónico, porque ya entonces empecé a traducir su obra, y luego nos vimos muchas veces en Budapest, en Viena, en Berlín, sí, muchas veces, sí. Y que una muy buena relación. ¿Y con qué recuerdo de amistad incluso? Bueno, sí, era, bueno, muchos recuerdos, y me cuesta aceptarlo, como que estoy esperando su llamada. Ya. Porque ocurría muchas veces que llamaba por teléfono, sí. ¿De repente o cuando estabais trabajando en un libro? Bueno, no, de pronto, por X razones llamaba por teléfono, le gustaba hablar por teléfono, sí. Nuestra relación fue muy telefónica, no solamente conmigo, con mucha gente, sí. Era un escritor cercano, porque a veces los grandes nombres de la literatura, bueno, pues no tienen tanto contacto con sus traductores, por ejemplo, o la relación no es tan cálida. Era un hombre especialmente cálido a pesar de lo que había sucedido en su juventud, en su vida, su paso por... Absolutamente cálido. Eso era el principal rasgo que conocimos, tanto mi mujer como yo, de él. Es decir, era una enorme calidez, en este sentido, más cálido imposible. Después, claro, estaban otros aspectos suyos y de su vida, y que también de pronto aparecían, ¿no? Esos lados más, de pronto se ensombrecía pensando o hablando de determinadas cosas, ¿no? De peligros que estamos viviendo en el mundo, y todas estas cosas, claro, se ensombrecía, y claro, cuando hablaba de determinadas personas, o claro, es así, sí, pero en realidad el rasgo principal que nosotros conocimos fue el de su calidez, sí. Como tú has apuntado en un escrito que nos ha llegado después de su muerte, a él le preocupaba el hecho de que nada indicaba que el Holocausto no se pudiera volver a repetir, ¿no? Claro, es precisamente en los últimos años, es decir, en su obra hay momentos de confianza, de esperanza de que la experiencia del Holocausto, la experiencia axial del Holocausto como un eje
en la historia de la humanidad, que sirviera para crear una nueva cultura ética, ¿no? Y que él veía indicios de que eso se estaba produciendo. Pero al mismo tiempo, y cada vez más, él veía que no, que en el fondo nada ha cambiado, todo sigue igual y que esto puede volver a producirse. Y en el libro último, La última posada, está cada vez más presente esta idea, ¿no? De ese miedo que él tiene de que vuelva a llegar el exterminio, ¿no? La última posada es Adán su testamento, su último testimonio vital. Claro, es el último libro que escribió, que llegó a escribir. Su intención era escribir una novela sobre la vejez, sobre la muerte. Ese era el sentido de La última posada, y no pudo concluir la novela, y lo que quedó es este libro extraordinario, impresionante, brillante, pero que es al mismo tiempo el reflejo de un fracaso de su intento de escribir el libro, ¿no? Esa es la grandeza de este libro, ¿no? Es al mismo tiempo brillo y fracaso. Y nos habla cuál es el argumento de La última posada, ya que nos hemos introducido en él. El libro está está construido en 4 o 5 partes. Son apuntes a partir del año 2000 o 2001 hasta 2009. Entonces, la primera parte son apuntes, la segunda parte son diferentes fragmentos de esa novela que él quiere escribir, que es La última posada. Esa es la segunda parte del libro. Luego una tercera parte que se llama Jardín de Trivialidades, donde están registrados todos sus apuntes de las cosas que él estuvo haciendo. Se encontró con tal, se encontró con otra persona, y también muchas reflexiones. Y luego una cuarta parte que es otra vez un intento de escribir la novela, otra especie de fragmento, ¿no? Así que el libro es al mismo tiempo tiene una parte de ficción y una parte pues más bien parecida a los apuntes en los diarios, que en realidad lo son, ¿no? Uh-huh. En realidad son extraídos, estos apuntes están extraídos de sus diarios. Adam, ¿y tú reconoces, ya que tuviste la suerte de conocerle personalmente, en su escritura, que conoces también porque eres su traductor, ¿le reconoces o es muy diferente a cómo escribía o lo que contaba? No, lo reconozco totalmente. Sí, lo reconozco porque hay una coherencia en toda su obra, porque hay una línea, un hilo en toda su obra, y esta es pues la última obra, pero es la última obra de ese mismo hilo, de esa misma coherencia. En ese sentido lo reconozco. Y lo reconozco también porque precisamente corresponde esta obra a los años en los que más estuvimos relacionados, que son a partir de comienzos de nuestro siglo hasta 2009, es decir, bueno, yo lo conocí estuve con él hasta, lo vi el año pasado y eso, pero me refiero, lo reconozco también por eso. El judío europeo es un remanente, no un anacronismo como el judaísmo ortodoxo, que con todo sigue siendo algo así como una condición. No, el judío europeo es de hecho un tipo humano definido por los otros, incapaz ya de desarrollar ningún tipo de nexo interior con la condición de judío que le ha sido impuesta. Aún podría funcionar como una religión, pero se plantea entonces una pregunta justificada. ¿Por qué no es ortodoxo? ¿Y qué significa el año que viene en Jerusalén, cuando Jerusalén existe en realidad y ahí viven los judíos? ¿Quedará como su novela principal Sin destino? Es esa que marcó un antes y un después en la literatura de la Shoah. Sí, bueno, yo creo que esa es la percepción que hay, ¿no? Que Sin destino. Desde el punto de vista de él y también mío, yo diría que Sin destino
Fiasco, Cádiz por el hijo no nacido y Liquidación forman una tetralogía, y que esas 4 obras tienen un sentido juntas también. Yo creo que hay que leer las 4. Para entender su testimonio completo de lo que fue su paso por los campos, ¿no? Claro, para entender eso y para entender su concepción de lo que es el hombre en el siglo XX, lo que es el totalitarismo, es decir, todo esto, lo que es también su vida, porque claro, todo esto se nutre de elementos autobiográficos, es una reflexión radical sobre lo que es un hombre en el siglo XX. No sé si quieres contarnos más acerca del ser humano, no del premio Nobel. Bueno, del ser humano, de Cartes como persona, es decir, nosotros nos vimos, como he dicho muchas veces, tuvimos muchas conversaciones, hablamos mucho de su obra, porque yo le preguntaba, evidentemente, tengo una gran admiración a su obra, y esa fue gran parte de nuestras conversaciones. Y luego siempre también otras cosas, por ejemplo, otros autores, Kafka, por ejemplo, del cual hablábamos mucho. Él tenía una veneración por Kafka, por Thomas Mann, por ejemplo, también. Hablábamos mucho de música. Él tenía una amistad con George Ligeti, hablamos de Ligeti también mucho. Es decir, luego de sus viajes que hizo, a veces iba a Madeira de vacaciones, es decir, tenemos una relación normal de dos personas dos personas cultas que hablan. Que se aprecian, ¿no? Y que eso se refleja. Claro. Bueno. Así que, pero fueron muchos años y nos vimos muchas veces. ¿Y él vino a España? Sí, él estuvo en España yo creo que 3 veces, si no me equivoco. Una vez recuerdo que invitado por Mercedes Monman, una vez que vino invitado por una asociación de periodistas europeos, que estuvo en San Sebastián en un congreso, y luego vino una vez a la presentación de Dossier K. Y también estuvo cuando se presentó Liquidación, así que estuvo varias veces, sí, estuvo en España en marzo del 2004, cuando fueron los atentados de Madrid. Uh-huh. Ese día él estaba en Barcelona. Y recuerdo que lo vi por la mañana cuando esto se produjo, estaba en el hotel, y él enseguida apuntó a que era un atentado yihadista. Cuando aquí en España todavía no se hablaba de eso. Alan, el triste consuelo que nos queda es que su obra y su figura sí fueran reconocidas en vida, ¿no? No me refiero solo al premio Nobel, que muchas veces no llega a los lectores, pero sí que es un autor reconocido, querido y presente en nuestras bibliotecas, ¿no? En nuestro día a día. Claro, sí, es un autor, en muchos países europeos se lo reconoció, y también en España, ¿no? Es decir, eso es un hecho, él lo sabía, quería estar a la altura también de ese reconocimiento, eso se nota en su obra, y tenía, por supuesto, mucho que decir, es decir, tiene mucho que decir, seguirá siendo una lectura obligada para entender nuestro pasado más reciente, pero también nuestro presente y nuestro futuro inmediato. Es decir, es una obra en la que tenemos que hurgar necesariamente. Pues no se me ocurre mejor final para esta entrevista, pero no puedo resistir la tentación de preguntarte con qué imagen de Imre Kertész te vas a querer quedar cuando le recuerdes, o cuando su recuerdo te venga a visitar. Bueno, muchas, pero te digo así, una imagen alegre es una vez que llegamos a Budapest, desde Viena en tren, mi mujer y yo, y él nos estaba esperando, era verano, con un traje blanco, con sombrero también de Panamá, y estaba esperándonos ahí en el andén. Pues esa imagen, por ejemplo, la tengo muy presente. Muy bien.
Pues muchísimas gracias por compartir esa imagen y todo lo demás con nosotros. Gracias, Adam. Muchas gracias por la llamada, muchas gracias. El verboso ensayo de Kundera sobre la novela. Todos los tópicos conocidos, pero con la elocuencia francesa, lo cual atenúa un poco su incapacidad. Entre otras cosas, Kundera llega a la conclusión de que desde Kafka la novela describe al hombre dominado desde fuera, sin ninguna posibilidad frente al poder que se adueña de todo. Ideas que me resultan familiares desde la época de Sin Destino. Pero queda la pregunta, si el poder y la adaptación a él son totales, ¿para quién describimos entonces al hombre dominado de forma totalitaria? Para ser más exactos, ¿por qué representamos en términos negativos al hombre dominado de forma totalitaria? ¿Para qué ente misterioso que se hallaría fuera de la totalidad y la juzgaría, y aún más, al tratarse de una novela, se entretendría y aprendería con la obra e incluso desarrollaría una actividad crítica y sacaría las conclusiones estéticas pertinentes para las obras del futuro? Lo absurdo reside en que ha desaparecido la mirada objetiva desde que Dios ha muerto, en que nos hallamos en el estado del panta rei, en que no tenemos un asidero y aún así escribimos como si lo hubiera, o como si a pesar de todo existiera en el punto de vista subespecie a eternitatis, la perspectiva divina, o lo eternamente humano. ¿Dónde reside la solución de esta paradoja? Por la noche ha vuelto a presentarse con particular énfasis El solitario de Sodoma, esa primera gran idea de mi juventud, o ese primer gran tema, o como quiera llamarlo, la experiencia dionisíaca, la del individuo libre que se entrega en medio del delirio ritual de la masa. Este motivo ha determinado todo mi trabajo posterior, para expresarlo por de pronto de alguna manera, es decir, todas las tramas de mis novelas posteriores. Todavía recuerdo que paseaba por la Civatar Utka con un joven